Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que tenemos la sesión de preguntas y respuestas del mes de diciembre. Mi intención era grabar este episodio el domingo 24 de diciembre, el mítico día de Nochebuena. Pero, como he puesto por Twitter y por Threads, esta nueva red social, se complicó la tarde buena y no pude ejecutar el plan como yo tenía pensado. Así que, lo primero de todo, felices fiestas, feliz Navidad a todos. Espero que estéis disfrutando, es posible que escuchéis esto incluso después de la jornada de Navidad, porque tampoco tengo muy claro cuándo voy a poder subir el episodio. Estoy grabando el lunes 25 por la mañana y claro, me voy en un par de horas a Pamplona. Voy un poco pillado de tiempo porque también tengo que dejar grabado el episodio del jueves, que además es un episodio muy chulo, es un episodio que, joder, a mí me apetece un montón grabar, sé que a vosotros os va a apetecer escucharlo, fue de los más escuchados de la primera temporada de The Hustle Podcast, pero voy un poco pillado, la verdad. Al final, la jornada de tarde buena es una muy exigente que requiere de actuaciones casi de nivel MVP. En mi caso no lo fue, pero bueno, ahí estuvimos dando la cara y hoy tenemos que grabar preguntas y respuestas del mes de diciembre. Así que ya os digo, como de costumbre, como siempre voy pillado de tiempo, vamos a meternos ya con las preguntas, que ya os digo, lo mismo lo acabo subiendo en el tren de camino a Pamplona, que hay poca cobertura, no tengo ni puñetera idea de cómo irá. Pero bueno, lo importante es que también este lunes tenemos la jornada de Navidad. Yo no sé cómo soléis pasar vosotros este día, pero el 25 de diciembre, por lo menos para mí desde hace un montón de años, es ver NBA cascoporro sin parar y es una auténtica maravilla. Así que nos metemos ya con la primera pregunta que me habéis dejado, como siempre, de verdad. Muchas gracias por todas las que dejáis, también por los mensajes que enviáis, pero no puedo meter todas las preguntas, entonces intento meter las primeras que van entrando y si entra alguna que está relacionada con una pregunta que ya he metido en la lista, pues la anoto también para hacer un 2 en 1. Así que vamos allá. Buenas, Nacho. Viendo los últimos rumores sobre Lauri Markkanen y un posible interés de Oklahoma, ¿qué traspaso harías que fuera efectivo? ¿Qué jugadores y rondas darías por un jugador que sería diferencial en una plantilla tan completa como la de los Thunder? Muchas gracias. Bueno, aquí la idea en este traspaso, que además lo he hecho utilizando la máquina de Trade NBA, es decir, para que estuviese todo perfectamente cuadrado, he intentado priorizar el meter rondas. Sabemos, porque además lo comentó Zach Lowe, que hablando con diferentes ejecutivos, el precio de Lauri Markkanen estaría en un paquete de alrededor de 5 primeras rondas. Son activos que Oklahoma puede dar, sabemos que tienen rondas a tope y además también te interesa poder meter rondas y conservar a tus jugadores. Primero, para que los tengas para futuros traspasos y segundo, porque lo que quieres es reforzar a tu equipo. Creo que no te interesa en este tipo de acuerdos, por ejemplo, meter a Josh Giddey, que es un habitual cuando se habla de traspasos de Oklahoma para mejorar y alcanzar ese siguiente nivel. Así que, como os digo, en este caso he priorizado meter rondas, que además también entiendo es lo que querría más Utah en una posible salida de Markkanen, que recordemos, el finlandés ha dicho que no quiere salir. Aunque también es cierto que lo que suelen opinar los jugadores, si la franquicia quiere otra cosa, se va a hacer otra cosa. Entonces, como os digo, la idea de Oklahoma sería no soltar jugadores importantes. Markkanen, en este equipo que encajaría como un guante, ya lo hemos comentado, lo bien que le sentaría y cómo podrían dar ese salto de, oye, somos un equipo ya muy competitivo y muy bueno. Cuidado si añadimos a Markkanen, que además en el equipo sabemos que Markkanen tiende a jugar más, es un 3-4, donde interesa también meterla en el 3 para que tenga esos movimientos donde pasa por bloqueos indirectos, donde le vemos moviéndose mucho sin balón, para explotar diferentes habilidades que tiene en su juego como anotador y también un poco como playmaker, es decir, no es un playmaker de toma la pelota y genera tu juego, pero realmente es un jugador que puede tomar muy buenas decisiones con el balón en sus manos y que si, por ejemplo, sale de algún tipo de bloqueo indirecto y ataca el aro, puede generar muchísimos espacios para sus compañeros y va a tomar buenas decisiones. Entonces, Markkanen en Oklahoma podría jugar de 3, de 4, pero también de 5. Incluso no descartaría que si llegase al equipo de los Thunder, viésemos, cuando no está Holmgren en pista, sobre todo pensando en playoffs,
muchos minutos de Markkanen en el 5. Me parecería una apuesta muy interesante, sabiendo que Oklahoma es un equipo donde Jalen Williams se va mucho al 4, donde Josh Giddey juega el 30% de sus posesiones en el puesto de alero y donde en general tienden mucho a buscar la versatilidad bajando a los jugadores de posición. Pero oye, luego son jugadores que aparte de esa versatilidad de intercambiar, de defender diferentes posiciones, también son bastante más robustos de lo que pueda parecer y de lo que puede aparentar por la edad que tienen la mayoría, que no son jugadores veteranos. Un equipo donde Kenrich Williams tiene posesiones en el 5, Lauri Markkanen podría tenerlas sin ningún tipo de dudas. Entonces, como os digo, no he incluido a Josh Giddey porque también creo que es, aparte de un activo que tenemos que saber exactamente, mejor dicho, un jugador que tenemos que saber exactamente en qué termina convirtiéndose, en qué tipo de jugador es. Oye, ¿vas a ser más un all-star? ¿Cómo van a ser de importantes tus problemas con el tiro? ¿Vas a poder mejorarlos? ¿Qué tipo de posición vas a tener en un equipo competitivo? Es decir, sí, Giddey es un jugador muy interesante, pero tenemos que ver una serie de cuestiones con su adaptabilidad de cara a un equipo muy top de la liga y qué posición ocupa en su jerarquía. Como digo, no le incluyo porque todavía tenemos que descubrir esto, y segundo, porque entiendo que sería o debería ser el principal activo de Oklahoma, además de las rondas, en un futuro traspaso, en ese traspaso que hagan los Thunder más adelante, incluso haciendo el de Markkanen, incluso si te haces con Lauri Markkanen, un movimiento que sería espectacular, y como dices en tu pregunta, un jugador diferencial para un equipo muy completo y que ya es top, entiendo que a Giddey hay que guardarlo para el próximo asalto. Entonces, ¿qué he metido? He metido los contratos de Kenrich Williams y de Aleksej Pokusevski, más 5 primeras rondas del draft, que os voy a decir exactamente cuáles son las que he metido, porque Oklahoma tiene muchas para dar. La primera ronda de 2024 de Houston, que está protegida al top 4. Y también está muy interesante, la primera ronda de Utah Jazz del draft de 2024. La tiene Oklahoma protegida al top 10. Creo que le interesaría a los Utah Jazz recuperar su propia elección. La tercera ronda sería la de Oklahoma City Thunder del año 2025. La siguiente, saltamos al draft de 2027. Primera ronda vía Los Ángeles Clippers. Esta puede ser muy pero que muy interesante. Y luego, por último, para terminar, la primera ronda del año 2030 de Oklahoma City Thunder. De nuevo, podríamos meter otras rondas, pero creo que esta es un tipo de elección donde son rondas diferentes, de distintos años, con protecciones, sin protecciones, confiando en, oye, reparto un poco, ¿no? Que no todas las rondas sean ni del mismo equipo, ni con el mismo tipo de características en cuanto a protección, que sean diferentes. Diversificar en las rondas como si se tratase de inversiones. Así que este sería un poquito el traspaso que yo haría. Kenrich Williams, Aleksej Pokusevski y estas 5 primeras rondas del draft que os he comentado. Segunda pregunta, ¿qué opinas de Cade Cunningham? A mí me parece un jugador All-NBA, pero es cierto que su talento está siendo absorbido por el agujero negro que son los Pistons. Hoy toca beber un poquito de té porque si no estamos fastidiados. Estoy de acuerdo, creo que lo has definido muy bien en el asunto de sentirse absorbido por el agujero negro que es este equipo de Detroit. Aún así, pensando en, oye, ¿qué es Cade Cunningham como estrella? Hombre, pues yo tengo dudas, sobre todo con sus problemas de tiro, sus problemas con el tiro exterior. Es cierto que es su tercer año en la NBA, pero no son 3 años reales. Primero porque llevamos un 30% de temporada y porque no le hemos podido ver en los 2 primeros años de su carrera todo lo que nos hubiese gustado. Pero es cierto, es evidente que Cade Cunningham tiene problemas de tiro, tiene problemas de cara al aro, sobre todo con el lanzamiento exterior. Si no tuviese este tipo de problemas, hablaríamos sin ningún tipo de duda de una de esas estrellas especiales de nueva generación, porque es evidente que hablamos de un jugador muy especial a la hora de ser un playmaker, un sistema en sí mismo y que el equipo juegue a su alrededor, que el equipo juegue construido en torno a su figura. Pero claro, con estos problemas de tiro, con estos problemas que al final son de anotación, de hacer puntos, que es lo más importante cuando hablamos de una estrella, pues hombre, surgen preguntas. Y mi pregunta principal es si Cade Cunningham es una verdadera primera espada de un candidato, no te digo ya ni siquiera que tenga que ganar él como primera espada, pero si él podría ser la primera espada de un candidato, o si es la primera espada casual, por haber sido elegido por ellos en el draft, de unos Pistons que son terribles. Y ahí
Dentro de que tienen problemas en plantilla, también es cierto que Monty Williams hace cosas, bueno, pues que cuesta entender, tanto a nivel de rotación como a nivel de juego. Pero es evidente que Cade Cunningham, que Cade Cunningham tiene problemas con el tiro y también las pérdidas, porque en ocasiones le vemos cometer demasiadas pérdidas de balón. No sé hasta qué punto, hay algunas que son evitables, pero hay muchas que también creo son por cómo juegan estos Pistons y el momento de juego en el que están. Tengo un poco esa sensación. Sí que tengo bastante claro que... Joder, otra vez me voy a trabar con el nombre. Sí que tengo bastante claro que Cade Cunningham es un playmaker 1, es decir, si le tienes en tu equipo es el jugador que más tiempo de posesión de balón va a tener por partido, pero lo mismo necesita a su lado un perfil Anthony Davis que sea la primera espada real del equipo, que Cade Cunningham sea el playmaker, pero que el verdadero peso anotador, el verdadero peso de referencia, lo lleve el otro jugador. Para su evolución ideal, sin ningún tipo de duda, necesita estar acompañado de mucho más tiro exterior, porque en ese sentido es un creador del tipo Luka Doncic o LeBron James. Yo ahora mismo, personalmente, y porque sus dudas con el tiro me dejan un poco... no me terminan de convencer, aunque de nuevo puede ganar sin ser el mejor tirador si le pones tiradores a su alrededor, le veo más o me transmite más sensaciones de ser una segunda espada, ojo, pues una segunda espada de muy alto nivel, que realmente ser un jugador que sea un sistema en sí mismo, que potencia lo que tiene a su alrededor y que es candidato a MVP. Es ese perfil de jugador, ojo, pero quizás, o yo al menos le veo a día de hoy más cerca de ser una segunda espada de muy elevado rendimiento que de ser realmente el jugador sobre el que edifico mi candidato a la NBA. Saludos, Nacho. En vista de que los Bulls juegan mejor y ganan sin Zach LaVine, se habla de que Zach puede ir a Sacramento. ¿Encajaría en los Kings? Bueno, lo podríamos considerar un upgrade, una mejora respecto a Kevin Huerter y Malik Monk. Que oye, puedes decir, pues viene bien, ¿no? De cara a playoffs, pero la pregunta ¿es tan necesario como otros movimientos? Porque es muy claro que lo primero que necesita añadir Sacramento es defensa. Y para eso el cambio más obvio es cambiar a Harrison Barnes por un buen alero defensivo. A mí personalmente Malik Monk me gusta mucho. Creo que es un jugador que, aparte de darte rendimiento de sexto hombre del año durante la temporada regular, es un jugador con carácter, de nuevo le ves, bueno, no es grande, no es destacado, pero tiene defensa, tiene poder atlético, tiene carácter competitivo. A mí Malik Monk, soy muy de Malik Monk. Le hemos visto hacer también un rendimiento muy elevado en los pasados playoffs. Y Kevin Huerter me parece otra opción muy interesante, digamos, para poder tenerles juntos en cancha, en función también de lo que tenga el rival, que puedes perder algo de tamaño, pero me parece una pareja muy interesante, Kevin Huerter y Malik Monk. De hecho, yo espero y entiendo que los Kings tienen como prioridad el próximo verano renovar al exjugador de Los Ángeles Lakers. Pero como digo, aparte de decir, oye, a lo mejor con Huerter y con Monk puedo ganar en el 2, y puedo ganar teniéndoles juntos incluso en cancha, en playoffs bastante tiempo, pero ¿es lo que necesito tener a De'Aaron Fox y Zach LaVine juntos? Porque si hago el traspaso de LaVine, o Monk o Huerter, uno de los dos va a salir seguro, 100%. ¿Necesito un perímetro con Fox, LaVine y el que se quede de Huerter o Monk? A mí me deja dudas, sobre todo por decir, oye, ¿vas a ganar con eso? ¿Vas a ganar con esa fórmula? No vas a ganar con esa fórmula si tienes a Harrison Barnes en el 3 o en el 4, que es lo que tendrías, bueno, salvo que en el traspaso puedas meter a Harrison Barnes, pero no sé qué tipo de interés. Bueno, es que para encajar a nivel salarial. Pero entonces a lo mejor se te queda muy coja la rotación. ¿A quién metes ahí de cara a playoffs? Porque tú necesitas un alero. Y para mí, fijaros, no soy nada fan de meter a Pascal Siakam con un pívot que no tiene tiro. Por eso cuando se habla de Siakam y un posible encaje en Sacramento, yo no lo termino de ver. Comentó Alejandro Gaitán, y es cierto, y además lo pensaba después en Trasnochados, que la opción de Indiana, de Siakam y Miles Turner juntos, pues hombre, Miles Turner yo creo que a lo mejor le terminaría pisando. Miles Turner necesita su espacio, ser el verdadero único interior del equipo, pero es cierto que si hay alguna fórmula que encaja más es tener a Siakam con un pívot que pueda lanzar, que pueda abrir la cancha. Aunque para mí, en el caso de Miles Turner, el tema de abrir la cancha con el tiro es algo más que puede hacer
de forma con un cuentagotas que realmente su función principal en el ataque de un equipo. Pues fijaros que con todo esto yo aún así casi iría antes a por Pascal Siakam en Sacramento y pasar a Keegan Murray al 3 que irme a por Zach LaVine, porque necesitas defensa en playoffs. Decir esto siendo seguidor de los Phoenix Suns actuales es complicado. Pero luego también hay una cuestión de fondo, y es que Sacramento no va a ganar en playoffs con Sabonis de 5, porque Sabonis es una estrella que sufre más en playoffs. ¿Puedes ganar alguna ronda? Sí, pero no vas a ganar. Y es a lo que se condenaron cuando hicieron el traspaso de Tyrese Haliburton. Sí, van a ser un equipo competitivo, pero es un equipo que tiene su techo marcado. Si añades a Zach LaVine, ¿vas a ganar? Bueno, estás añadiendo un refuerzo ofensivo que te viene muy bien, pero de nuevo, es que en el alero necesitas algo más. Harrison Barnes no está para un rol de más de 20 minutos en playoffs y es lo que vas a hacer ahora mismo con la configuración actual de la plantilla. Si los activos te diesen para hacer el traspaso de Zach LaVine y el traspaso de OG Anunoby, pues sería fantástico. Pero claro, este no es un escenario realista, o incluso el de haber pescado un alero mejor en la pasada agencia libre y poder destinar ahora tus activos en el traspaso de Zach LaVine. Eso lo podría entender, incluso pensando que es una locura, que no va a funcionar, eso lo podría entender, pero necesitas mejorar en el puesto de alero, ¿no? Bueno, pues puedes meter a Zach LaVine y que jueguen Fox, Monk, si se queda, y metes a Huerter en el traspaso y LaVine en el 3. Bueno, y echar todo al ataque, Keegan Murray en el 4 y Sabonis en el 5, sería divertido. Sería divertido. No les veo ganando con eso, pero sería muy divertido. Buenas, Nacho. Mi pregunta es, ¿cómo evalúas la defensiva de los Suns hasta ahora? ¿Alguna opción viable en el mercado invernal que se debería buscar para que mejore la situación? Gracias y saludos. Relacionada con esta pregunta sobre mis queridos Phoenix Suns. Muy buenas, Nacho. ¿Crees que las malas sensaciones que están teniendo recientemente nuestros Phoenix Suns pasan por el banquillo, que no da para más, y la baja de Bradley Beal, o tiene más que ver porque Frank Vogel no está sabiendo exprimir del todo el potencial que tiene el equipo? Feliz Navidad y feliz año. Feliz año para todos, felices fiestas. Voy a volver a beber un poquito de té. Bien, ahí estamos. Bueno, a nivel estadístico, la defensa no es tan mala. Es decir, no es tan mala como lo que se ve en la cancha, no es tan mala como las sensaciones que te transmiten durante la racha actual de malos resultados, que por desgracia se viene alargando ya unas cuantas semanas. De hecho, publicaba el otro día un tuit en el que ponía que durante la actual racha los Suns son 15º en eficiencia defensiva, algo que para nada encaja con lo que estás viendo sobre la cancha, pero es que ese es el rendimiento que están dando los Suns. Creo que no se puede hacer un análisis aparte de la defensa. Tenemos que tomar el conjunto y todos los condicionantes que hay actualmente en los Suns, porque claro, hablamos de un equipo que parte de un planteamiento que nace con un Big Three ofensivo y un entrenador defensivo. Esta es la base del equipo de los Phoenix Suns. Realmente la base es el Big Three. Ese es el Big Three. Booker, Bill y Durant. Y luego tienes, que al final el entrenador es una pata fundamental para el éxito o el fracaso de un proyecto, tienes un entrenador de corte defensivo en un equipo ofensivo. ¿Puede funcionar? ¿Puede no funcionar? Bueno, es un enfoque, vamos a decir, curioso. Creo que también tiene sentido. El primer problema, lógicamente, es que ese Big Three sobre el que se basa el equipo de Phoenix, no ha jugado. No ha jugado. Tu equipo se construye alrededor de algo que no ha tenido rodaje. Ese es el primer problema que tienen los Phoenix Suns. ¿Va a arreglar Bradley Beal la defensa? Pues claro que no, Bradley Beal no va a arreglar la defensa de los Phoenix Suns, pero viene a ser una pieza enorme en la rotación. Los partidos que ha jugado, más con minutos limitados, lógicamente le estaban metiendo poco a poco, y lo hemos comentado aquí, los Suns con mucha calma con el caso de Bradley Beal, pero tenía que hacer ese ejercicio de rodaje. Si Bradley Beal hubiese podido jugar todos los partidos, o la mayoría, o no lesionarse contra los Knicks, y poder completar su periodo de aprendizaje, su periodo de meterse en la rutina de los Phoenix Suns, pues quizás ahora sí que estábamos viendo a Bradley Beal con más minutos, y en la jornada de Navidad le veíamos con una gran minutada al exjugador de los Wizards. De nuevo, Beal no te va a solucionar la defensa. Incluso lo normal
es que viésemos una versión ofensiva oxidada, que es lo que estábamos viendo en los primeros partidos, en los únicos partidos que le hemos podido ver con la camiseta de los Phoenix Suns. Pero, lo que digo, viene a ser una pieza enorme en la rotación. ¿Y qué ocurre? Que hay jugadores que están jugando muchos más minutos de los que deberían y que están en un rol mucho más grande del que debería ser, porque no está Bradley Beal. Entonces hay un problema muy importante en no tener esto, y va de la mano con que Vogel no ha encontrado todavía el punto de la rotación. Pero claro, de nuevo, es una rotación cogida con pinzas porque no está Bradley Beal. Y evidentemente hay varios problemas. El primero, ya no lo paso ni siquiera por el tema del acierto exterior, que hay jugadores como Yuta Watanabe que no está pudiendo aportar o no está sumando unos porcentajes desde el triple como se esperaban o los que ha conseguido en temporadas anteriores. Pero para mí el primer punto, más allá de esto, que creo que una muy buena parte de los problemas ofensivos se solucionarían si Phoenix tuviese a sus 3 estrellas, pasa porque no tienes especialistas defensivos de los que demanda Frank Vogel. Por ejemplo, Jordan Goodwin está teniendo muchos minutos porque es un jugador que sí que encaja en ese perfil defensivo que demanda Vogel. Pero lo cierto es que es un jugador limitado en ataque, que en ocasiones está teniendo que jugar demasiados minutos y no tienes muchos especialistas atrás. De hecho, ya lo vimos en uno de los últimos partidos sin Jusuf Nurkic, lo que costaba, porque claro, Drew Evans, que es el pívot que es, no le puedes pedir más a Drew Evans, tiene lógicamente sus limitaciones y sabemos que a Vogel le gusta jugar con pivots más clásicos. Evans de banquillo pues lo está haciendo bien. A mí me parece que es un jugador que para ese papel de pivot suplente que tiene minutos limitados y que lo normal es que no supere o que no llegue a los 20 minutos, de hecho no llega a esa media por partido, de suplente pues va bien. No es el mejor, no es el peor y en algunas cosas aporta bastante. Pero cuando le metes de titular porque no está Jusuf Nurkic, lógicamente tienes un problema muy grande. Lógicamente, es que es normal, es normal. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final Vogel también está haciendo pruebas y jugadores que están sufriendo esas pruebas de Frank Vogel. Tenemos, por ejemplo, a Keita Bates-Diop, a Chimezi Metu o a Nasir Little, jugadores que unos días juegan más, otros días juegan menos, otros días no juegan. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final es muy complicado que un equipo funcione si cada día, si cada partido, si cada 2 semanas la rotación es distinta. Pero claro, también es cierto que no es que estés eligiendo entre, yo qué sé, Jrue Holiday y Derrick White para dar rotación porque eres los Boston Celtics. No, es que tienes piezas, pues bueno, que su calidad es más cuestionable, lógicamente. Por ejemplo, respecto a la defensa, Jusuf Nurkic, yo creo que está sentando muy bien al equipo la llegada de Jusuf Nurkic, pero tiene una limitación importante a la hora ya no tanto del atletismo, porque es cierto que es un jugador muy fuerte, que aguanta el contacto, sino que tiene el problema, y lo hemos hablado en diferentes ocasiones, de la movilidad, de la cobertura del pick and roll. ¿De qué sucede? Bueno, por ahí ha tosido alguien que, madre mía, casi se ha dejado la garganta. Por ejemplo, cuando juegas contra los Warriors, sabemos que Draymond Green es un jugador que si está emparejado con Nurkic, si no le cae una somanta, Nurkic lo normal es que le dé mucho espacio a Draymond Green y que tengamos a Nurkic hundido en la pintura y a Draymond Green en el triple. ¿Qué va a hacer Draymond Green cuando reciba la pelota? Buscar a Stephen Curry. Y Stephen Curry lo sabe perfectamente. Van a hacer un mano a mano y Stephen Curry, según pase el bloqueo, va a estar solo para tirar. Porque Nurkic no puede subir a defender al perímetro eso. Y si sube, Curry va a hacer una finta, va a dar 2 botes y se va a encontrar solo yendo hacia canasta. Entonces, esta es la gran y la principal debilidad, limitación que tiene Jusuf Nurkic. Pero hay que asumirla, hay que aceptarla, porque es lo que hay. De hecho, esto lo sabíamos antes de que empezase incluso la temporada. Podemos decir, oye, es que DeAndre Ayton ahí va mejor, no tenía esa... Y es verdad, DeAndre Ayton a nivel de movilidad, a nivel de pies, a nivel de atletismo, es un pivot que está en un nivel superior respecto a Jusuf Nurkic, pero en el general de la defensa te sale muchísimo mejor tener al bosnio en el aro. ¿Qué ocurre al final? Pues que Phoenix necesita su Big Three. Necesita su Big Three y construir la rotación desde ahí, porque estamos viendo muchos cambios y quintetos distintos. Por ejemplo,
el 12º jugador en minutos por partido está siendo Nasir Little, que ha tenido, pues oye, noches interesantes, luego otras en las que se ha puesto a perder balones y que no ha dado una, pero como os digo, es que hay muy poca consistencia y es complicado también como jugador rendir así. Es cierto que Phoenix tiene profundidad, porque profundidad hay, por ejemplo, Bol Bol no está ni siquiera entre los 12 jugadores que más juega, lógicamente, pero falta calidad en la profundidad de los Phoenix Suns, y ahí sí que hay un problema. Lo comentábamos en el episodio de el problema de cada equipo. Pues ¿cuál es uno de los problemas de Phoenix? Además de que no está jugando Bradley Beal, que te condiciona toda la rotación, bueno, pues que la calidad de tus jugadores de rotación, aunque tienes una profundidad importante de, oye, tengo diferentes perfiles y tengo bastante profundidad, la calidad que tienes, pues si comparas con otros equipos top, no tienes la misma calidad en esa profundidad. Respecto a posibles traspasos, he leído, por ejemplo, del interés de San Antonio en Bol Bol, en unir a Bol Bol con Víctor Wembanyama. Entiendo que no costaría mucho sacar a Bol Bol del equipo de Phoenix. Es un fichaje que yo nunca llegué a entender del todo, la verdad. No le veía teniendo minutos en los Suns y efectivamente no ha tenido minutos en los Suns. A mí fue un movimiento que, como os digo, me llamó la atención. No, es que Frank Vogel va a sacar lo mejor de... A mí me sorprendió mucho el fichaje de Bol Bol porque se olía esto. Si dan alguna segunda ronda que le pueda servir luego a Phoenix para hacer otro movimiento, perfecto, Bol Bol fuera y abrimos además un hueco en la plantilla. Luego, poco ruido realmente de posibles traspasos. El nombre que más suena, el nombre que más se vincula con los Phoenix Suns es la opción de TJ McConnell, que yo creo que nos vendría bien y le preferiría, la verdad, por delante de el amigo Jordan Goodwin. Yo, la verdad. Y Goodwin no me está desencantando. Creo que lo hace bien. Tiene ese hustle, ¿no? Ese punto de esforzarse, de defensa, deja robos, pero tiene sus limitaciones. Y me gustaría más tener un playmaker como TJ McConnell. Pero esto también puede estar condicionado porque como no está Bradley Beal, pues perdemos mucho en uno de los puestos más comprometidos de Phoenix, como es el puesto de base, porque no hay base. Aún así, si Bates Diop no convence, si Nasir Little no convence, si Metu va a jugar más de 4-5, Phoenix necesita un alero. Phoenix necesita un alero. Y ese puede ser el principal problema de la rotación cuando llegues a playoffs, que es para lo que te tienes que construir. Pero bueno, Vogel al final necesita dar continuidad a una rotación más fija cuando esté Beal de vuelta, que para mí, como os digo, es la clave. Y aún así, es un equipo que incluso sin Beal debería funcionar mejor en ataque, pero es cierto ahí que Vogel pues nunca ha sido un experto en construir sistemas ofensivos. ¿Qué toca? Pues esperar a que Beal vuelva y ya ahí lo que suceda con todos juntos. Yo me empiezo a preocupar un poco, más que nada porque llegamos a 2024 sin rodaje de los tres juntos, sin rodaje positivo del equipo, y esto evidentemente está lejos del ideal. Entiendo que es aún así la primera temporada de 2 o 3 intentos con este núcleo y que lo normal no es, oye, armo el equipo y el equipo el primer año gana, no es lo normal. Pero también es cierto que has traído un contrato muy grande como el de Bradley Beal y a nivel de CBA se va a poner complicados los próximos años, por lo tanto tenemos que ver qué margen de refuerzos tiene Phoenix pensando en próximas temporadas, porque recordemos que ya dijimos, oye, qué buen trabajo han hecho en verano para lo limitados que estaban tanto en salarios como en posibilidades de traspaso. Bueno, vamos a ver. De nuevo, yo necesito ver a este equipo ya con Bradley Beal y como os digo, un equipo que está construido con ese Big Three y con un entrenador defensivo, ¿de acuerdo? Así que muy interesante, yo quiero verles, quiero ver a los tres juntos, me apetece, incluso sabiendo que a lo mejor no es la fórmula ideal de construcción de un candidato, pero me apetece mucho verles juntos y ver cómo funciona el experimento de tener a dos guards que ninguno es un playmaker base como tal, con Kevin Durant, me parece interesante, quiero verlo, a ver si podemos ver a Bradley Beal. Buenas, Nacho. Viendo la oportunidad que se le presentó a principios de temporada y viendo el rendimiento mostrado, ¿sientes suficiente el nivel mostrado por Santi Aldama durante estos meses? Sabiendo que es un jugador que puede aportar muchas cosas, da la sensación de que se queda un poco corto como para ser titular en el 3-4 de un equipo NBA que aspira a grandes cosas. ¿Qué opinión tienes sobre el tema? Muchas gracias. Bueno, lo primero, a nivel de contexto, quiero
Destacar las estadísticas de Santi Aldama durante los partidos en los que Memphis no ha tenido a Ja Morant. Y el español ha promediado 12,1 puntos, 6,1 rebotes, 2,1 asistencias, 43% en tiros de campo, 33% en triples, 63% en tiros libres en 26 minutos. Yo en este tramo inicial también tras su lesión, recordemos que se perdió los primeros partidos, lo cierto es que le hemos visto con mucho protagonismo, y en muchos partidos ha sido mejor que Jaren Jackson Jr., que ha sufrido mucho en el tramo inicial, e incluso en varios partidos ha sido el mejor jugador ofensivo de los Memphis Grizzlies. Aún así debo decir, respecto a lo que me comentas, que yo a Aldama no le veo como titular. No le veo como titular en la liga, pero sí que le veo como un suplente complemento de lujo para muchos equipos. Es decir, es un jugador que no lleva nada prácticamente en la NBA, es su segunda temporada con minutos reales, le queda mucho por añadir todavía en cuanto a dureza, en cuanto a físico, en cuanto a experiencia. Es decir, todavía tiene lo mejor de su carrera por delante, pero estoy seguro que muchos equipos le cogerían ya para tener a Aldama de interior suplente desde el banquillo. Vamos, ahí muchos equipos se frotarían las manos con Santi, no tengo ningún tipo de duda. Fíjate que los Grizzlies ya debieron ver algo especial ese primer año cuando le retuvieron, no jugó prácticamente nada, y ya la lesión de Jaren Jackson Jr. fue como, oye, que se te abre aquí una oportunidad muy interesante para que seas titular e importante en el equipo mientras Jaren Jackson Jr. no está jugando. Así que no veo, es decir, no le veo como titular por perfil, por jugadores que hay también en ese puesto. Creo que es algo que no le vendría bien a él, y si Aldama alguna vez es titular, quizá en varios años, firma un contrato, se marcha a otro equipo y es titular de un equipo peor cobrando menos, cobrando más, jugando más, teniendo más importancia, ganando pocos partidos. Recordemos que al final está jugando para los Memphis Grizzlies, que sobre el papel debería ser uno de los mejores equipos de la conferencia oeste. Luego alguien me ha puesto aquí la temporada de Los Ángeles Clippers, así, sin nada más. Pues es que realmente ya hemos hablado de ellos. De hecho, el lunes pasado tenemos en la sección de estadísticas, se le dedicamos la parte a Los Ángeles Clippers con datos, hablando de sensaciones, en el episodio de El canto de cisne de los Warriors. Realmente tengo poco que aportar respecto a lo ya comentado, porque es cierto que además los Clippers es uno de los equipos de los que más hemos hablado últimamente, con razón, lógicamente. Justo cuando grabo es cierto que vienen de recibir esa paliza que le metió Boston el fin de semana, y es cierto que cuando los Celtics se ponen en serio, pues bueno, sabemos lo que son, una trituradora, y mi favorito para el anillo. Respecto a los Clippers, seguir cogiendo rodaje y mirar al deadline para mejorar el equipo, porque como hemos comentado en diferentes ocasiones, tienes activos para ello. Incluso, ¿por qué no?, meter a Amir Coffey, que lo está haciendo bien, pero como siempre, todo depende de lo que recibas y de las ofertas que te pongan sobre la mesa. Buenas, Nacho. Todos hablan de las grandes sorpresas que ha habido esta temporada en la NBA. Pacers, Orlando, OKC, Rockets. Incluso en cuanto a rendimiento de jugadores. Sengun, Scottie Barnes, Maxey, Kobe White. Pero, yéndonos al lado contrario, ¿cuáles consideras las mayores decepciones individuales de esta temporada? Bajo mi punto de vista, Ayton y Jordan Poole se llevan la palma con diferencia, así como Cade Cunningham. Pero me gustaría saber tu opinión y si incluirías a alguno más. Muchas gracias y saludos desde Gran Canaria. Saludos de vuelta para ti. Y sí, metería algunos cuantos, de hecho, también quiero decir, distintos a los que has comentado tú. Voy a decir, por ejemplo, Scoot Henderson, que al final es cierto que es un rookie, pero, hombre, teníamos muchas ganas de verle. Era a priori el que debía combatir con Wembanyama en la carrera por el Rookie del Año, pero no estamos viendo prácticamente ni cómo presenta su candidatura para ello. Por lo tanto, es su primera temporada, queda mucho por delante, no vamos a matarle por un primer mal año, pero la temporada de Scoot Henderson está siendo muy decepcionante. Luego también voy a comentar a Jalen Green, que es cierto que están unos Houston Rockets muy positivos, que nos están sorprendiendo mucho, que están gustando, pero Jalen Green es... ¿Se me ha ido la luz en casa? Parece que se ha ido la luz en casa. Como espero que no se pare esto de grabar. Pero bueno, nosotros aquí seguimos y ahora pues entiendo que cuando den la luz de vuelta pues podremos recuperar la conexión.
porque ahora mismo, claro, en formato podcast entiendo que lo estáis escuchando igual, pero se me acaba de ir aquí el foco, la luz y todo. Pero bueno, seguimos, ¿no? Y ahora me ha vuelto menudo fogonazo, me ha metido en la cara. En fin, os decía, Jalen Green creo que es un jugador que, si bien es cierto en Houston está funcionando mejor dicho, Houston está funcionando mejor como equipo, Jalen Green no termino de ver que esté dando realmente un paso adelante, no está funcionando como tirador, es decir, ¿qué tipo de jugador es exactamente Jalen Green? Ahí me deja dudas. Seguimos. Mis Phoenix Suns, lógicamente, tienen que estar en una lista de excepciones, no creo que sorprenda a nadie y acabamos de hablar de ellos. Y hubiese metido las alineaciones de Milwaukee con Lillard y Giannis, que es cierto que el dato avanzado es tremendamente positivo para los Milwaukee Bucks, es cierto que están consiguiendo victorias, es cierto que el equipo ya parece funcionar mejor, aunque siguen dejando dudas, a mí por lo menos me las están dejando, pero, oye, quizás solo necesitan rodaje y seguir soltándose. Sí que quiero meter a Greg Popovich, ya sea porque no están buscando a Wembanyama, ya sea por mantener el experimento de Jeremy Sochan en el base, que oye, sus razones tendrá y sus motivos para ello, pero hay algo ahí que cuesta entender respecto a lo que está pasando en San Antonio, y dentro de muy poquito, en este mismo episodio, hablamos de ellos porque tenemos pregunta. Buenas, Nacho, ¿qué opciones ves más factibles para un traspaso de Buddy Hield? Bajo mi punto de vista, Pelicans, Thunder o Lakers serían muy buenos destinos. ¿Cómo las ves? ¿Ves alguna otra? Un saludo y muchas gracias. Un saludo de vuelta para ti. Y debo decirte que sí, me ha apuntado un traspaso que me parece interesante. Me parece interesante. ¿Y por qué me parece interesante? Porque los traspasos que tú me presentas, los destinos que tú me presentas, lógicamente sería un movimiento en el que, digamos, Indiana pierde poder competitivo. Es decir, si haces un traspaso Indiana Pelicans, Indiana Oklahoma, Indiana Lakers con Buddy Hield, sabemos que el equipo que a priori se va a reforzar es Pelicans, es Thunder y es Lakers. No es Indiana. Indiana pierde a Buddy Hield, que recordemos, Buddy Hield rompe sus negociaciones con Indiana porque en parte le mandan al banquillo. Le mandan al banquillo para potenciar la figura de Benedict Mathurin. Bien, Buddy Hield lleva ya de titular unas cuantas semanas en Indiana. Por lo tanto, ahí es cierto que ha cambiado un poco el foco. Y sabemos además, que esto me parece interesante, que Indiana quiere hacerse con un forward más defensivo y de más tamaño. Por lo tanto, yo presento un traspaso en el que el equipo que se reforzaría es precisamente Indiana, aunque den a Buddy Hield hacia afuera. Y el traspaso sería con Toronto, usando a Hield y las rondas que tocasen para hacerse con O.J. Anunoby, que podrían dar la primera ronda propia de 2024 y la primera ronda propia de 2025. Y si quieren meter más activos porque tienen que convencer a los Raptors, porque hay muchos equipos detrás de Anunoby, cuentan también con Jarrett Walker, que en teoría es una primera ronda del draft, viene de ser elegido en el top 10. Por lo tanto, así podrían montar el traspaso. Yo aún así intentaría quedármelo a Jarrett Walker, pero bueno, Indiana puede montar un traspaso en el que den a Buddy Hield y que reciban un alero que les encaje más con el equipo. Luego ya obviamente para renovarle y que sea una opción, un jugador clave en Indiana, O.J. Anunoby. Viendo las opciones de picks para movernos en el mercado, ¿qué movimientos harías este verano para acompañar mejor a Wemby y empezar a ganar partidos? Mi opción favorita sería conseguir un buen alero en el draft y buscar un base que ordene al equipo, porque el mayor problema actual es el desorden. Un saludo, Nacho, gran podcast estás consiguiendo tener. Muchísimas gracias. Y debo decir que al final hay una pregunta y es, ¿qué piezas debe... Bueno, perdón, iba a contestar con la pregunta que me habían dejado, claro, que es que hay otra pregunta relacionada con Wembanyama. ¿Qué piezas debe buscar en el draft del año que viene San Antonio de cara a empezar a competir con Wembanyama y Vassell el año que viene? Bien, yo quiero pensar y quiero entender que lo que está haciendo San Antonio lo hace a posta, porque no tiene sentido. No tiene sentido. No están buscando a Wembanyama, no le están alimentando, no tiene ningún tipo de sentido. Si vas a perder los partidos igual, ¿qué más da? Alimenta a Víctor Wembanyama. De verdad es algo que a mí personalmente me está costando mucho entender respecto a cómo juega el equipo de San Antonio este año. Porque aparte de todo esto, ¿qué mensaje le estás dando al jugador francés? ¿Qué forma de competir es esta? Yo no estoy nada de acuerdo con lo que está haciendo San Antonio, tanto sea a propósito como sea sin querer. Es más, casi prefiero que sea a propósito, porque si es sin querer,
no demuestra o no dice nada bueno de Greg Popovich y su staff en este momento. Pero es que además, fuera de todo esto, no es el draft de Cooper Flagg. Ahí entendería tirarse al tanking de forma descarada, pero hablamos de un draft 2024 que para empezar no tiene ni siquiera un número 1 del draft indiscutible y que tiene varias piezas que, oye, pues sí, encajan con Wembanyama, pero que a priori, en cuanto a valor previo antes del draft, no hablamos de Wembanyama, no hablamos de Holmgren, incluso de Scott Henderson, que hubiese sido número 1 del draft, en cualquier draft, sin Víctor Wembanyama. Entonces hay varias preguntas, por ejemplo, ¿qué quiere hacer San Antonio? ¿Planea, por ejemplo, unir a Wemby con otro francés como Alexandre Sarr y reforzar el interior? ¿O una elección más lógica, y viendo que Wembanyama está funcionando muy bien en el 5, seleccionar a Nikola Topic para tener un base? Que además es una elección que creo que encaja bastante con la filosofía de San Antonio. Pues dices, oye, lo suyo sería Topic, ¿no? Elegir a otro interior teniendo a Wembanyama no tendría mucho sentido. Yo no soy partidario de hacer esto. Lo mismo ellos lo tienen muy claro. Oye, que caes y no tienes disponible la elección de Topic porque otro equipo se ha hecho con él muy arriba. Pues un alero. Si es que un alero te viene bien. Ron Holland te viene bien. Por perfil te encaja en el equipo. También hemos visto el posible interés de San Antonio en dar salida a Keldon Johnson. Un base, un alero, un perfil de pivot duro. Lo hemos hablado muchas veces. Un Dwight Howard de los Lakers. Un tío que venga, un enforcer. Realmente los Spurs necesitan muchas cosas, pero a mí me está costando de verdad horrores entender lo que estamos viendo respecto al uso de Víctor Wembanyama. Y de cara a competir, ¿los Spurs van a competir en 2025? Es que esa es mi pregunta, ya viendo cómo están forzando todo. Es que lo mismo vuelven a hacer tanking para irse a por Cooper Flagg. A mí, de nuevo, me cuesta mucho entender lo que estamos viendo de los Spurs esta temporada. Teniendo en cuenta la temporada de Embiid, ¿qué complemento le faltaría para aspirar firmemente al anillo? Relacionada con esta pregunta, buenas Nacho, ¿crees que a los Sixers les da con la plantilla actual para pelear por el anillo o hace falta algún movimiento? Al nivel que está Embiid, no se puede desaprovechar ninguna oportunidad. Saludos. Es algo que hemos debatido en Trasnochados. ¿Qué interesa más? ¿Un playmaker, porque has perdido a Harden y así reforzar a Tyrese Maxey? ¿O un alero de perfil, iba a decir, bueno, de two-way, un perfil que pueda rendir en ambos lados de la cancha? Charania, por ejemplo, ha dicho que unos cuantos equipos están pendientes de Tobias Harris, que recordemos, termina contrato. ¿Y por qué podrían mover los Sixers a Tobias Harris? Pues realmente solo si encuentran un movimiento que claramente les haga mejores, no van a malgastar activos. Y muy relacionados los hemos visto, por ejemplo, con Zach LaVine, uno de los nombres que más se ha unido a Filadelfia. Pero, ojo, porque Mark Stein ha dicho que están más interesados en hacerse con un jugador que rinda en ambos lados de la cancha. Y de hecho, Stein dice, si hacen algo, utiliza el condicional. Y por lo que hemos podido leer en semanas anteriores, no es tan seguro que vayan a hacer algo realmente muy destacado, un movimiento enorme, porque de cara al próximo mercado tendrían mucho espacio salarial en el verano de 2024. Por lo tanto, podrían decir, oye, utilizamos esta temporada para ver realmente qué equipo tenemos, no malgastamos activos, no corremos ninguna prisa, vemos qué tal en playoffs con Nick Nurse, vemos cómo funciona el equipo, cómo nos enfrentamos a Boston o Milwaukee, y ya en verano, con espacio salarial, fichamos, intentamos renovar a jugadores veteranos que han llegado durante la temporada y le están sentando muy bien al equipo, y ya después de eso usamos los activos para meter la pieza que veamos en el lugar donde más lo necesitamos. Es decir, primero gastar los dineros y después gastar los activos ya después del verano. Ahí, por supuesto, si buscas un jugador que rinda en ambos lados de la cancha, si quieres meter un alero, un jugador, pues está muy claro. OG Anunoby, si es que es la solución para los problemas de muchos equipos, o más que para los problemas, para las necesidades de muchos equipos. Y yo aquí compraría lo de meter un jugador que rinda en ambos lados de la cancha, porque vas a necesitar ese perfil cuando te enfrentes tanto a Milwaukee como sobre todo a los Boston Celtics. Por cierto, me recordaba Adri de la Fiebre Amarilla la inclusión de Naz Reid en la lista de candidatos a sexto hombre del año del último episodio, porque es cierto que a nivel estadístico, o lógicamente está en la terna de candidatos, pero a nivel estadístico otros le ganan, otros le superan. Pero Reid debe estar entre los candidatos, sobre todo
por el impacto, porque al final es uno de los mejores jugadores de banquillo de toda la NBA. Al final no todos son estadísticas tradicionales, estadísticas simples, de puntos, de media por partido, y ahí creo que Reid es donde gana. Gana precisamente en que no todos son ese tipo de estadísticas, porque hace mejor a su equipo, teniendo minutos más limitados que otros sextos hombres, por una razón muy simple, que tiene por delante a Rudy Gobert y a Karl Anthony Towns. Lo dicho, este es el preguntas y respuestas. Voy muy justo para grabar el episodio del jueves. Muy sencillo, si el jueves veis que no hay episodio colgado, es porque no me ha dado tiempo, lógicamente, pero porque siendo un episodio que sé que va a gustar, que a mí me va a gustar hacer, si tengo la sensación que va a ser, hablando mal y pronto, una mierda de episodio, prefiero grabarlo cuando vuelva tranquilamente a Madrid y hacer un episodio de calidad. Pero bueno, lo dicho, espero que disfrutéis mucho de las fiestas, espero que disfrutéis de la jornada de Navidad NBA, que al final es una de las más especiales de todo el año. Y como siempre, nosotros nos vemos por aquí en el próximo episodio, el jueves, de Dejas el Podcast. Ya lo veremos.